Buenas tardes, buenas noches a todos los que nos estáis escuchando. Hoy está siendo un día complicado por el tema de internet. Disculparnos, va a ser un directo en diferido, pero os agradecemos vuestra presencia y sigue, por supuesto, en marcha la campaña que teníamos con el libro de nuestro presidente Antonello para los que participéis en ella en este mes y en el que viene. Bien. Bueno, agradecer por supuesto a Antonio Piqueras, que siempre está ahí y que es un puntal enorme de nuestra asociación para tener esto todo dispuesto. Mil gracias, Antonio. Antonio, por Dios, ya te llamo como Antonello. Bien, italianifo el nombre. Vamos a hablar hoy de dos grandes de las figuras más relevantes de la ciencia moderna en este mes de la mujer. No quedaba, o por justicia, no es que no quedara remedio, por sentido de la justicia hay que reconocer el gran mérito de las mujeres frente a las sociedades no pocas ocasiones mega machistas que las impiden desarrollarse o las han impedido desarrollarse durante muchas épocas y seguramente hoy en día siguen impidiendo desarrollarse en muchos campos a la mujer en todo su potencial. Tenemos aquí dos casos evidentes que han sufrido el acoso y derribo del machismo y de la xenofobia en algunos casos. Por ejemplo, Marie Curie sufrió la xenofobia de la política francesa, de los partidos, de algunos partidos de Francia, de la derecha francesa, que la machacaron literalmente porque la acusaban de ser extranjera, lo cual era cierto, era polaca, y como que no representaba al país, a pesar de que llevaba ahí toda su vida. Se casó con un francés, el Pierre Curie, otro premio Nobel con ella, de física, el primer premio Nobel que recibe Madame Curie. Frente a todo eso, Madame Curie, bueno, voy a ir poniendo su escritura, y Rita Levi Montalcini, que sus padres no querían que estudiase, prácticamente le prohibían que estudiase, pero ella se empeñó y determinó que iba a estudiar, que quería estudiar. Rita Levi Montalcini lo consiguió, y cuando ya pudo enfrentarse a sus padres y conseguir estudiar, llegaron las leyes fascistas y echaron a todos los judíos de las facultades, de las universidades, y Rita Levi Montalcini tuvo que llevarse el laboratorio a su cuarto, donde ella pernoctaba, donde ella vivía, y ahí seguir con las investigaciones que el régimen fascista le había prohibido realizar en el mundo académico, en la zona académica de las universidades italianas, o de la universidad italiana donde estaba, si no recuerdo mal, Turín. Bien, la vida de dos grandes mujeres que se enfrentan al mundo, que se enfrentan a la sociedad, que se enfrentan a la política, que se enfrentan a la xenofobia de la sociedad francesa, que se enfrenta al machismo y a la xenofobia de la sociedad fascista italiana, y que a pesar de todo y con una determinación portentosa se lanzan al mundo de la investigación con absoluta pasión. Madame Curie tiene la ventaja de que el padre, su padre es un intelectual polaco, muy vinculado al mundo de la política, igual que Madame Curie, toda su vida muy vinculada al mundo de la política para poner cara a esa Polonia que vivía sojuzgada bajo la bota zarista. Y entonces Madame Curie se pasa toda la vida implicada en conseguir la libertad de su pueblo, de su nación, frente a la Rusia zarista. Bien, el padre también, de ahí viene toda su pasión del padre. Madame Curie se queda huérfana con 10 años de edad, y el padre es alguien abierto, alguien inteligente, capaz, un intelectual que se implica mucho en que sus hijas también
adquieran una carrera universitaria y adquieran conocimientos. Recordamos que que en la Europa del momento y seguramente en todo el mundo, las mujeres tenían incluso prohibido, restringido, por supuesto, y incluso en no pocas ocasiones prohibido la entrada al mundo académico. Y cuando lo tenían permitido, se las restringía en poderes o en situaciones de poder. Por ejemplo, a Madame Curie no le quisieron dar el primer premio Nobel y solo la presión de su esposo Pierre Curie, diciendo que si no se lo daban a ella también, él no iba a recoger el premio Nobel y desde luego lo rechazaba, consiguieron que ella pudiera tener el premio Nobel. O sea, que el machismo no solo venía de los estados de la cultura y demás, también los famosos premios Nobel de la época abiertamente le dijeron que no la querían para dárselo, cuando él era claro para todo el mundo que ella participaba de forma no activa, sino absolutamente eh, unida a su esposo en todo el tema del radio y del polonio. Polonio que, por cierto, le ponen el nombre del descubrimiento en referencia a esa vida política de Madame Curie por la libertad de Polonia, viene el nombre de Polonio. Y en su escritura vemos esta determinación a prueba de todo y contra todos, con la que tuvo que enfrentarse Marie Curie para conseguir y seguir el anhelo que ella tenía de investigar, de trabajar, de enfocarse a su gran objetivo. Fijaros en los rifos de la subjetividad, este trazo que veis aquí alargado al final de algunas palabras, que tiene una longitud verdaderamente, absolutamente marcada, que manifiesta esa determinación clara de que sus pensamientos, de que sus ideas están en el campo horizontal, en el campo de lo racional, donde se expresa lo racional, y en el cuerpo central de la escritura, donde tiene un marchamo también aún más racional, más del trabajo inconsciente del día a día. Y ahí, en estos rizos de la subjetividad, ella manifiesta y marca mucho su enorme determinación y su enorme potencial en conseguir y en construir aquella realidad que ella desea para sí misma. Recordemos que en su vida su padre se arruinó en esta aventura política por la libertad de Polonia y ellos, sus hermanas y ella, pasaron malos momentos económicos. De hecho, ella cayó en algún momento en una depresión importante en la juventud y demás. Pasaron malos momentos económicos y ella se puso a trabajar de niñera, se puso a hacer mil cosas para conseguir irse a estudiar a París. Su hermana le invitó porque se casó con un científico también, trabajaba en la Universidad de París, otro polaco, y le invitó a irse y le dijo que no, que ella tenía que ganarse la vida por sus medios, que tenía que conseguir alcanzar sus objetivos por sí misma. Se pasó un año y pico trabajando de niñera para una familia rusa importante y demás, y con el dinero que ganó ya se pudo permitir irse a París a iniciarse en la actividad más académica, de más nivel, porque ya venía, no sé si os lo he contado, de esa universidad clandestina que los polacos tenían, clandestina porque no les permitían tener una universidad en abierto, una universidad propia, las políticas educativas zaristas, para no alimentar el nacionalismo que evidentemente tenía el mundo cultural y juvenil. Entonces los prohibieron y los polacos consiguieron hacer una universidad clandestina donde ya Madame Curie o Marie Curie y su hermana participaron y empezaron sus estudios. Bueno, con esto os estoy dando ese grado de determinación que ella tiene.
Y si veis otro signo gráfico que nos dice que ella cuando pone un objetivo, todo lo enfoca a ese objetivo con un determinismo tremendo. Veis que la inclinación axial del eje de todas las letras es siempre en una misma dirección. Aparte de ser destrógiro, que tiene otra implicación grafopsicológica, sobre todo lo que es interesante en este caso es que lo que entendemos por escritura paralela. Todos los ejes de la palabra van siempre en la misma dirección que es destrógira, que en este caso es destrógira. La escritura paralela es que todos los ejes van en una dirección en otra, en este caso en Marie Curie es una dirección destrógira. Este paralelismo significa que el que tiene este paralelismo pone el foco en algún objetivo vital y todo aquello que el sujeto es está enfocado, valga la redundancia, a la consecución de este objetivo vital. Todo queda en un segundo lugar, todo queda sí, en un segundo lugar frente a su gran determinación, a su gran objetivo, a su gran entereza e integridad en el sentido no de honestidad, sino de consecuencia, de ser consecuente para alcanzar ese objetivo que ella se ha planteado en su vida. Y evidentemente este objetivo claramente es la investigación científica y el desarrollo de todo lo que ella ha desarrollado, nada más y nada menos, es la única persona de los premios Nobel, o al menos lo era hasta no hace mucho, si no recuerdo mal, sigue siéndolo. No, es la única mujer que ha tenido, no, solo hay cuatro mujeres que han recibido premio Nobel y ella es la única persona de los premios Nobel que ha recibido un premio Nobel en dos disciplinas distintas, en física y en química. Esto es absolutamente, manifiestamente, ese grupo de, de directivos del premio Nobel que no le querían dar ni siquiera el primer premio Nobel, al final se rinden a su gran aporte a la ciencia, a su enorme determinación, a su jugarse la vida como se la juega y muere por sus investigaciones de una manera verdaderamente heroica, entregándose por completo desde esa focalización de la escritura paralela a esa con esa determinación absolutamente heroica a la consecución de su gran anhelo, de su gran deseo de alcanzar su objetivo, que es la investigación. Y vemos, curiosamente, que no hay una escritura que sería el signo por excelencia de la investigación, que es la escritura contorsionada, donde los ejes de las letras dentro de la propia palabra caen con fluidez, con vigor, hacia un lado y hacia otro. ¿Qué ocurre? Que el signo por excelencia de la investigación, de la curiosidad, no está presente en Madame Curie porque no lo necesita, porque su determinación desde la tendencia paralela está enfocada a claramente a el genio creativo que ella desarrolla por completo y es la consecución de su objetivo final, que es alcanzar vivir por y para la investigación en el campo donde ella determina con su esposo Pierre Curie que tenían que hacer el doctorado. Él ya era doctor en la Universidad de París y ella, cuando se casan, que a él le cuesta convencerla para que se case. Ahora veremos los signos fuertes de independencia de Marie Curie. Eh, ellos se ponen a averiguar dónde voy a ponerme a hacer la investigación y ellos determinan, Pierre Curie y Madame Curie,
determinan que tiene que ponerse a investigar en aquel campo donde había todo el tema de la radioactividad, que por entonces no se sabía. Se sabía que estaba algo ocurriendo, que había algunos materiales que tenían determinadas propiedades, pero evidentemente no se sabía esas propiedades, su alcance, su complejidad, perdón. No se sabía nada de eso y sin embargo determinan que ella se ponga a hacer el doctorado siguiendo las primeras investigaciones de un científico alemán. Si no recuerdo mal, es el que les acompaña en el tema del Nobel, porque son 3 Nobel. En este primer Nobel que les dan a Pierre Curie y a Madame Curie, lo comparte con otro científico, creo recordar que es este, del que nace la primera necesidad de investigar esas raras efectos de un material y cómo responden, lo que luego llamamos el radio y el polonio. Bien, os decía que esta determinación para esto, este no miedo a conseguir sus objetivos, lo tenemos, por ejemplo, en su escritura, que es muy fluida. La fluidez da valor, da deseos de lanzarse con contundencia en el sentido más positivo del término, con determinación, con fuerza, con vigor a alcanzar los objetivos. Y os hablaba también de su gran espíritu independiente. Aquí lo veis en los rizos de la independencia que están presentes en sus P's. Esto que veis aquí es un rizo de la independencia, este trafo le llamamos los marquesianos, el rizo de la independencia, que manifiesta que ella era una mujer tremendamente independiente, que ella tenía una gran admiración por la figura paterna, ese padre que fue tan importante en su vida, más aún cuando su madre se queda huérfana de madre con 10 años, un padre que las apoya, un padre que está con ellas, un padre que las alienta. Ella dice, le preguntaban a su hija si su madre era gnóstica o atea, otro tema que le generó muchos enemigos en la Francia de la época. Y la hija contestó, mi madre era atea como mi abuelo, diciendo o dando a entender que ella había heredado el ateísmo de la visión atea del padre y no había heredado el catolicismo ferviente que tenía la madre que les deja huérfanos con 10 años. Bien, Madame Curie era una mujer que manifiesta con este rizo de la independencia un sentido de la independencia muy acentuado. Este sentido de la independencia muy acentuado implica pues lo que luego vemos en su vida, con temas que en alguna ocasión escabroso, pero sobre todo en temas de la determinación e independencia para enfrentarme a ese mundo machista que me dice que no, que yo tengo límites por ser mujer y yo le digo que no, que yo quiero ser libre, que yo quiero ser independiente, que yo quiero trabajar en lo que me gusta, que yo quiero que me gusta y que me interesa y que además soy absolutamente fantástica realizándolo y que no me vas a poner tú nadie, ni tú ni nadie, elementos que me lo impidan. ¿Vale? Luego veremos que tiene además otros signos que esa determinación la hace propia, la hace suya, pero también sabe transigir y sabe acomodarse para evitarse conflictos, como veis aquí en lo que llamamos el rizo de la ceremoniosidad, que lo tiene en algunas otras letras, donde comienza a hacer ese pequeño circulito o buclecillo, aquí lo tenéis también, que la permite tener esa mano izquierda que con esa determinación y ese poderío y esa independencia parece que no fueran de la mano, pero a ella le ha servido para superar un montón de problemas, un montón de nos,
un montón de trabas que le han puesto durante toda su vida profesional para seguir adelante sin enfrentarse exageradamente, directamente o bruscamente con todos aquellos que le impedían realizar todo lo que al final consiguió. Su vida es una lucha sin atisbo de superación y sin embargo superándose constantemente. La orfandad temprana, el padre arruinado, la falta de recursos económicos, el ir a vivir a otro país, el abrirse paso en un mundo académico que le ponía trabas, el enamorarse de un hombre con el cual estuvo súper felizmente casada, eh, y que él la adoraba, literalmente la adoraba a ella, hasta que como nuestro gran Gaudí muere atropellado, Pierre Curie muere atropellado en París en un accidente de un coche de caballos. Eh, Luego lo que ocurre posteriormente cuando Madame Curie se lía emocional y sexualmente con un compañero de trabajo, que fue un pedazo de escándalo tremebundo en la Francia de la época, la mujer denunciándolo públicamente por adúltero al otro, pero también a ella. La Francia de la época dándole la espalda y sin embargo reconociendo que tenía un poder científico tremendo, cuando la estaban demandando desde Polonia para que volviera a Polonia, para que abriera el marco educativo para todo el mundo, porque era ya una figura reconocidísima, tenía un premio Nobel, era polaca, era una figura maravillosa y en la Francia de la época la estaban machacando por ser mujer, por haber tenido este encuentro una vez muerto su esposo, por supuesto, con el compañero de trabajo, un compañero de trabajo que, por cierto, la sociedad francesa no lo sabía y, sin embargo, la seguían machacando, ya estaba divorciándose de su mujer. Por lo tanto, no fue un escándalo de esa. Y la mujer la acusa a ella de que posiblemente era judía. Imaginaros cómo era la época para que la acusaran de que fuera judía, porque no era judía. No tenía nada de judía, pero sí que como lo de judía no funcionó porque no era judía, entonces ya la acusó de atea y de rompefamilias y de no sé qué. Y a pesar de todo eso, ella vivía por y para la, la ciencia, vivía por y para su pasión y por y para conseguir que todo esto de sus investigaciones sobre el polonio, el radio y demás, tuvieran, sobre todo porque esa visión política le daba también una visión muy social, tuviera grandes ventajas, sobre todo cuando ya se inicia la Primera Guerra Mundial, tuviera grandes ventajas sobre los países aliados frente a Alemania, que pudieran hacer que la vida de los soldados fuera mejor. Las primeras radiografías para los soldados, para que los médicos pudieran atenderles mejor, todo eso se lo debemos a Marie Curie y estaba muy enfocada en poder ayudar a los países. Francia se lo pagaba miserablemente y ella, con ese espíritu combativo, pero ceremonioso, no le devolvía el mal daño a Francia y mantuvo, cuando le pidieron de otros países que pudiera ir con ellos, ya que le estaban tratando tan malísimamente mal los franceses, ella dijo que no, que ahí estaba su vida, que ahí estaban sus hijas, que ahí estaban sus procesos de investigación, que ella, cuando la Francia académica le había puesto trabas de muy distinto tipo, no le habían dejado no le habían abierto el estudio de investigación, le habían puesto trabas, cuando ella decía que se iba, la daban el permiso, pero tenía que pelearlo constantemente. Fue una vida de pelea en el campo académico, fue una vida de maltrato
de esa sociedad machista y demás que no la admitía el ser una mujer independiente, libre, el ser una mujer empoderada en el mejor de los sentidos del término. Y esto nos lo dice su escritura. Vemos en ella esa fluidez maravillosa de la gente con un nivel de inteligencia evidentemente muy importante. Recordad que la inteligencia cognitiva se maneja desde las tres larguezas más la escritura ligada, los brincos, la divergente y la contorsionada, las tres larguezas que nos da el OVA, el interletra ancho y el interpalabra ancho, y luego una escritura ligada, una escritura con brincos y una escritura donde haya divergencia. No vemos siempre todos los signos presentes en la gente muy inteligente. A veces toda la inteligencia cognitiva, estamos hablando de la cognitiva, eh, está muy enfocada, por ejemplo, en la ligada. Otras veces tiene mucho más poder la divergente, otras veces tiene mucho más poder la contorsionada o la parca, que también favorecen enormemente la escritura, la fluidez de la escritura. Evidentemente, el genio más creativo tiene un completo de las tres larguezas más el EBDC, pero no siempre nos vamos a encontrar en eso. ¿Y cómo se puede suplir eso? Pues, por ejemplo, como estamos viendo en Marie Curie con la paralela. Yo cojo un foco, ese foco se convierte en mi leitmotiv vital y todo va enfocado, valga la redundancia, a la consecución de este anhelo, deseo, eh, fuerza vital donde pongo mi necesidad de desarrollarme como ser humano. Madame Curie encontró en la ciencia esto y le debemos el ratio, el polonio, y le debemos, el radio, perdón, el polonio, y le debemos todo lo que se empieza a desarrollar desde el campo médico, gracias a todo, a todos estos componentes y todo lo que viene después que desde ella tiene una, una gran experimentación. Son desde los estudios de Pierre Curie y de ella, desde donde nace todo el fuerte, toda la fuerte expansión de la energía nuclear, de la radioactividad y de la energía nuclear. Todo empieza desde ella. Ella, por supuesto, lo enfoca mucho más al campo médico, al campo experimental, al campo de ayuda a la humanidad y luego pues ya sabéis cómo acaba desviándose. No hay que decirlo que ahora estamos con ese peligro nuevamente latente. Bien, así en líneas generales pues veis un espacio interpalabra bastante bueno. Tiene que tener el ancho de tres óvalos, de la media del ancho de tres óvalos de su escritura y ella lo suple divinamente eh, en casi todos los espacios interpalabra, no en todos lo hace igual. En algunos con esos rizos de la subjetividad los disminuye importantemente, pero en general no tiene ningún problema. O sea, no hay ningún problema en el espacio interpalabra. Luego, su escritura es especialmente estrecha para ser una mujer. No es normal en el sentido grafomorfomotor encontrar óvalos estrechos y menos en las mujeres de aquella época. Es un rasgo de intuición, es un rasgo de ir rápido a alcanzar el objetivo sin perder el tiempo en tontunas, florituras y demás. Es un rasgo muy masculino de superficialidad en el pensamiento profundo, pero que también lo encontramos en gente, por supuesto, de inteligencia. No es una disminución de la inteligencia, es una manera de trabajar la inteligencia cognitiva desde otro ángulo.
¿vale? Así que el óvalo redondo femenino por excelencia es una mirada mucho más profunda, mucho más completa, mucho más integradora. El óvalo estrecho que tiene Madame Curie y que tiene buena parte de las figuras científicas y de los hombres en general, es un óvalo que no resta la inteligencia, pero da una visión de la realidad de lo que estamos analizando de aquello de una forma mucho más práctica, pero también con ello más superficial. Nuevamente tampoco es un problema porque ese óvalo estrecho viene con una escritura ligada y el venir con una escritura ligada implicaría que la persona, por su constancia y por su perseverancia, puede alcanzar todo lo que pretenda. Dime, Antonio, perdona. Sí, no, estaba viendo también que, estaba pensando que en general cualquier persona, digamos, porque esta escritura, si no sabes que es de Marie Curie, podrías pensar incluso que es de un hombre. Sí, Los que conocemos un poquito de letras, da la sensación más que es de un hombre, o como has dicho, por el óvalo estrecho, quizás, por el excesivo de estrógiro o incluso el paralelo, pero realmente esta escritura tiene muchos rasgos de una persona inteligente, es a donde quería decir. sí, sí. Es de un nivel de inteligencia bárbaro, claro. Y evidentemente las mujeres son tan inteligentes como los hombres, faltaría más. Pero es verdad que la mujer prototípica de inteligencia que hemos recogido en multitud de otros signos, o sea, en multitud de otras mujeres, es mujeres con un óvalo más redondo, con un óvalo mucho más femenino en general, ¿vale? No es que Madame Curie sea menos mujer o menos femenina por tener el óvalo dominantemente masculino, pero es verdad que porcentualmente esto, como tú estás apuntando, es un hecho extraño, ¿vale? Y ese hecho extraño, pues supongo que tendrá que ver, aunque esto ya es hacer presunciones, supongo que tendrá que ver con ese deseo de triunfar en el mundo que solo triunfaban los hombres porque solo dejaban a los hombres estar en él, ¿vale? Entonces, o te mimetizas con aquellos que te quieren prohibirlo todo y te mimetizas de la forma en la que ella lo pudo hacer o no te dan cabida. Ella tuvo la enorme ventaja de tener un padre que la apoyó y que fue una referencia en toda su vida importante. Fijaros que lo que la machacaron por ser atea y ella no dejó de ser quien era ni de referirse a ella como una persona eh, que no tenía Dios y que no había y que ella no lo vivía como un problema, que si la gente tenía un problema que era un problema suyo, es decir, tenía un valor importante frente a una sociedad que verdaderamente la atacó públicamente en diarios de tirada muy fuerte en Francia que todo el mundo leía, el famoso Le Figaro, recibió verdaderas canalladas, infamias e injurias y ella siguió manteniéndose. Esta es una actitud de alguna forma que no se correspondía con lo que las mujeres de aquella época tenían la oportunidad de hacer y ella lo mantuvo. Dime, Antonio. Entonces, ahora cuando veamos la letra de Rita, ¿se va a parecer en algo ahora mismo sin verla? En algunas cosas, sin lugar a dudas, la determinación de Rita Levi Montalcini es idéntica a la suya, es apasionante. Verdaderamente son dos heroínas de la ciencia. En el mejor de los sentidos y sin querer poner florituras, es que verdaderamente son dos mujeres de un nivel tremendo. Marie Curie murió por la radiación. Le regalaron en Estados Unidos una perla de radio y la llevaba siempre encima. Pues ya con eso, imaginaros. Murió de una anemia por radiación
y porque estaba constantemente investigando, no sabía el alcance de todo ello y demás, pero vamos, estoy convencidísimo que a pesar de eso hubiera seguido todo el resto de su vida, volvió a tener una depresión, se levantó para volver a trabajar, eh, peleó con el mundo y no dejó de pelear hasta que la anemia por la radiación se la llevó. De hecho, os Y voy a ya, presentar aquí, perdón, sí, os ¿no? voy a presentar aquí el este de Madame Curie con sus anotaciones, un este de trabajo que está sellado porque es material nuclear. Este libro no se va a poder abrir ni se va a poder tocar, aquí lo viene, hasta dentro de 1500 años por la enorme radiactividad que aún tiene. O sea, claro, esta mujer trabajaba sin ningún medio, entre otras cosas porque los pioneros pagan eso, no sabemos los efectos, sabemos que esto tiene una energía especial, que qué está ocurriendo con ello, pero no sabemos los efectos. Y encima le regalaron en Estados Unidos esa perla de radio que llevaba encima en el bolsillo todos los días. Pues ya para qué. No, o sea, no había forma. Dime, Antonio. Sí, precisamente quería decirte que si en esta escritura se puede ver algún signo de enfermedad, ya que era una enfermedad muy grave, o en esta justo no se ve porque aún no es muy avanzada su enfermedad. En la anterior, en la que estábamos viendo al principio. En la anterior no vemos, desde luego, ningún signo de... Bueno, tenemos el rifo de la ceremoniosidad que veis aquí, lo tenemos claro que también está muy presente en mucha gente con enfermedades graves, ¿vale? Pero también está presente en gente no enferma. Por lo tanto, este es uno de los signos que nos tiene un poco perdidos en el sentido de la investigación, porque, repito, aparece mucha gente con enfermedades graves tipo cáncer, pero también lo vemos en gente que no tiene ningún cáncer. También es verdad que sabemos que la gente que no lo tenía y que de repente aparece, aparece justo en el momento donde empieza a desarrollarse, por ejemplo, el cáncer. Pero nos tiene muy perdidos porque no comprendemos como un signo que implica y proyecta una conducta o un rasgo caracterial de repente se hace presente en la gente con una patología o con distintas patologías, pero todas ellas graves. Dime, Antonio. ¿Y cegadas tiene algo que ver con alguna enfermedad? Mm. Que veo bastantes Las ses tres cegadas. pegadas tiene que ver con todo el mal funcionamiento del riñón. La anemia afecta al riñón. Tiene que ver también con la vesícula y tiene que ver también con el hígado. eh, el sistema digestivo queda tocado, bueno, el morir verdaderamente envenenada por radio, polonio y demás, es morir poquito a poco, ¿no? Ella está enferma, se sabe que está enferma bueno, se sabe que su esposo, Pierre Curie, antes de morir, el pobre, bajo los cascos de un caballo, también estaba enfermo. Es decir, ellos estaban enfermos, se curaban, eh, alejándose del laboratorio, volvían al laboratorio, volvían a caer enfermos, pero no había una relación directa entre aquellos. Se sabía que estaban enfermos, se curaban, volvían otra vez. Entonces era una enfermedad como hoy un día puede pasar a cualquiera que se enferme de la radio de esto acabe enfermándose poquito a poco y acabe incidiendo en distintos órganos la enfermedad o en distintos órganos el efecto nocivo de estar frente a este efecto negativo sobre el cuerpo que es la radiación. Dime. Nada, aprovechando también para decirle a la gente que este año la asociación va a hacer un congreso precisamente sobre enfermedades en la escritura.
Efectivamente, vamos, Entonces, en vamos mayo, a... 9, sí, 9, 10, 11 de mayo, vamos a hacer un congreso para ver las enfermedades en la escritura. Pero bueno, eso sí Ajá. que lo comentamos más tarde. Y si quieres pasar ya a ver a Rita o terminar Sí, con... los pasamos a ver a Rita. Habría que tener los papeles más a mano para ver si hubiera signos de esto y habría que, por supuesto, ponerle fecha a los estos. Pero vamos, este es un cuaderno que está claro cargadísimo de radiación y que seguramente si miramos en profundidad vamos viendo los signos que le llevaron a su desgraciada muerte. Y pasamos a Rita Levi Montalcini, otra genio y que nos llama la atención con una escritura dominantemente desligada. Cuando la ligada es un signo que está muy vinculado al desarrollo más potente de la inteligencia, cuanto más ligada tengas la escritura en un contexto fluido, evidentemente, no en un contexto estático, lento de la escritura, cuando la escritura es ligada y fluida, potencia la inteligencia a un nivel verdaderamente maravilloso en cuanto a intensidad y a resultados de esa inteligencia que se hace muy productiva. ¿Qué ocurre con Rita Levi Montalcini? Que tiene una escritura significativamente desligada. Hablándolo un tiempo con nuestro presidente, con Antonello Pizzi, hace años con él, hace un tiempo no, hace años con él, le comentaba yo este detalle y él me decía, fíjate con lo inteligentísima que es esta mujer, cuánto más hubiera sido con la escritura ligada. Y es simple y llanamente esto. Fijaros nuevamente, atendiendo a la pregunta que has dicho antes, ¿qué elementos tiene en comparación o iguales con Marie Curie? Fijaros que nuevamente la escritura es paralela. Fijaros que nuevamente su escritura es paralela, nuevamente de estrógira, enfocada a la consecución de los objetivos, enfocada al futuro, enfocada al trabajo. Recordad que Rita Levi Montalcini murió con 103 años trabajando. O sea, no dejó de trabajar nunca. O sea, hay una determinación en este focalizar mi vida hacia donde voy que es verdaderamente heroica. Dime, Antonio. Si quieres, pon un poco en contexto quién es Rita Levi, porque igual hay gente que, como me pasaba a mí, que no sabía Ah, exactamente quién era. vale, perfecto. Pues ahí aquí os he puesto una pequeñísima reseña. Es una italiana judía de padre y madre, o sea, judía de origen, que vivía en la Italia del principio del siglo XX y que muere con 103 años ya en el siglo XXI. La permitieron hacer medicina en la Facultad de Turín, la permitieron, fijaros el término que hoy en día es escandaloso, pero la permitieron hacer medicina, tenían que presentar que el padre no lo quería firmar, no se podía presentar a ser doctora, a estudiar medicina si el padre no le daba el plácet, el padre no le quería dar el plácet, al final la vio con tanta determinación y insistió tanto porque el padre quería que fuera una buena esposa, ¿vale? Así de claro, ella lo cuenta simpática porque era una mujer súper simpática, lo cuentan las investigaciones de que, bueno, es diciendo que su padre, bueno, pues que era un hombre de la época, que era un hombre de su cultura, de su religión y demás, que él esperaba que su hija fuera una mujer que se casara adecuadamente y tuviera sus hijos y demás. Y a ella nunca le interesó, jamás le interesó esto. Ella quería vivir por y para la ciencia y así esa letra paralela lo enfocó todo hacia ahí y hacia ahí hasta los 103 años lo mantuvo. Bueno, es médica de formación y luego de trabajo se desarrolla en el campo neurológico, neurobiológico
de una forma completa. Es curioso porque se fue a Estados Unidos a hacer un intercambio de esto de profesores y demás por 6 meses y se quedó 30 años. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos le ofrecieron todo, ya venía, estaba saliendo de la Italia aún de la pobreza tras el desastre de la Segunda Guerra Mundial. Le abrieron las puertas en un sitio, le ofrecieron todo para poder investigar en profundidad. eh, y Rita Levi Montalcini se quedó 30 años en Estados Unidos. Y en Estados Unidos descubrió el factor del crecimiento nervioso, el famoso NGF, que es la proteína para el crecimiento del nervio y para la supervivencia de las neuronas. Esto en el campo neurobiológico es verdaderamente un granito que permitió el desarrollo de muchas técnicas de investigación y el desarrollo de muchos trabajos desde el factor de crecimiento nervioso. Le dan el premio Nobel de Fisiología y de Medicina en el 86. Ella, ella decía que se lo hubiera merecido antes. Pero bueno, que bueno, tenía un sentido común, un sentido del humor muy lindo. Ella como buena de estrógena, donde en general tienen un muy buen sentido del humor, un desparpajo, un deseo de entrar en contacto con valor, con fuerza, con determinación frente a los otros, o para los otros, o con los otros, perdón. Bien, pues esta es Rita Levi Montalcini. Eh, lo heroico de ella es que nuevamente esta determinación la llevó primero a enfrentarse con su padre, a conseguir por fin que le dieran que le firmara el hecho de irse a estudiar medicina. Y luego cuando empieza a estudiar medicina, la pobre llega, los fascistas sacan unas leyes eh, que ella, por ser judía, le tocan de pleno y la sacan de la universidad. Y entonces ella arrampa con los, con los cacharros de su laboratorio y se los lleva a su casa. Y en su casa, que tiene que estar encerrada porque las leyes racistas de la Italia fascista conviene no salir a la calle y conviene pasar desapercibido. No hubo la persecución tan salvaje que ocurrieron en Alemania y en las zonas tomadas por los nazis, pero verdaderamente también sufrieron un acoso importante en la Italia fascista. Y entonces dentro de ese acoso ella pues vivió encerrada en su cuarto, pero siguió investigando. Eh, Ella se definía a sí misma como un patito feo que no le quedaba más remedio que enfocarse a la vida de la investigación, pero no es verdad. Era una mujer súper interesante, una mujer súper creativa y verdaderamente, simple y llanamente, enfocó su vida a lo que quería y lo consiguió. Dime, Antonio. Esto que has dicho de que se consideraba un patito feo, puede ser que un detalle que me ha saltado en comparación con la de Marie Curie es que es una letra mucho más pequeña. Sí, es una letra mucho más pequeña que le permite trabajar como una hormiguita y pasar desapercibida y la no necesidad de estar expuesta al público. Madame Curie aguantó tremendo daño que le hizo los medios públicos en Francia, no todos, ¿vale? Había algún medio público que estaba con ella, pero bueno, en general la sociedad pudiente francesa la avasalló, la machacó y ella aguantó, encajó bien. Rita Levi Montalcini simple y llanamente desapareció. Se metió en su cuarto y siguió investigando.
Entre otras cosas, tampoco tenía muchas opciones, ¿vale? Pero es verdad que se metió en su cuarto, siguió investigando hasta que le dieron oportunidad de salir cuando cayó la Italia fascista y ya haciendo su nombre en el campo de la investigación de la universidad, los estadounidenses muy raudos y rápidos para captar la inteligencia de los más potentes, se la llevaron para Estados Unidos y ahí se quedó prácticamente toda su vida o buena parte de su vida académica e investigadora. Dime. Tengo una duda, Rafa, porque me sorprende las barras de las Cs tan altas en contraposición de esa letra tan pequeña. Claro, pero eso es una constante importante en los de letra pequeña. Con frecuencia veréis a la gente de letra pequeña con la barra de T alta. Antonio está haciendo esta pregunta porque Antonio es analista de la escritura y sabe de lo que habla. Y en esta pregunta lo que está diciendo Antonio es que está metiendo Rita Levi Montalcini un signo de soberbia, de sentirse por encima de los demás, que es la barra de T alta, con un signo de humildad, de sentirse incluso inferior a los demás, que es la escritura muy pequeña, en ocasiones, sin lugar a dudas, hasta micrográfica, ¿vale? Y sin embargo, esta es una muy buena pregunta porque además nos da pie a que comprendamos cómo hay una pauta en buena parte de los de letra pequeña, fluida, con un gran nivel de inteligencia de poner la barra de la T alta. ¿Es una contradicción? Sí, pero es una contradicción que vemos con mucha frecuencia en ellos. El pasar desapercibido, el querer estar en mi mundo, en mi mundo introversión, con fuerte introversión, en no necesitar de tanto de los otros, el estar muy a gusto consigo mismo, en estar muy a gusto con la soledad. Fijaros el interrenglón tan ancho que tiene Rita Levi Montalcini. El aguantar mucho y muy bien la soledad, o el aguantar, no, el disfrutar de la soledad con ese interrenglón tan ancho, pero sin embargo, evidentemente alguien con este nivel de inteligencia y con frecuencia les pasa a los de letra pequeña, se autoperciben conscientemente como sujetos más veloces, más raudos, más inteligentes que el resto. Y ahí viene la barra de T elevada en zona superior. Hay una lucha y una contradicción entre ese yo que se reconoce humilde y que se sabe humilde, y ese yo también consciente que dice, bueno, eso es una lucha entre el consciente y el inconsciente, que cada uno gestiona a su modo, pero que también se sabe que llega antes que los demás mm, a las consecuencias del pensamiento, a que es más rápido que los otros, que comprende más rápido, que resuelve más rápido, que memoriza mucho mejor, que tiene muchas más capacidades o que tiene tantas capacidades como los otros, pero le funcionan con mucha más fluidez. Dime, Antonio, perdón. Esa, esa barra de la T precisamente le resta parquedad a la escritura, porque para ser inteligente la escritura parca es fundamental. Pero y esta escritura es parca, pero claro, con esas barras de las T sigue siendo parca en nivel alto. Muy buena pregunta nuevamente. Sí, le resta parquedad. Le resta parquedad y nos habla de que esta mujer humilde, esta hormiguita trabajando, esta mujer enfocada como objetivo vital a la investigación, a olvidarse de todo lo que pensaban y deseaban su familia y su mundo para ella, y ella enfocarse a su ciencia con pasión, verdaderamente con pasión. La barra de té esa larga, larguísima. Bueno, fijaros en algunas son verdaderamente impactantes. Esa barra de la T larguísima, incluso no tenemos pocas barras de té adelantadas, es decir, había un componente, hay un componente en ella muy pasional y desde una pasionalidad verbal.
El otro día haciéndole un informe grafopsicológico a una española, a una mujer española también muy inteligente, que tenía la letra pequeña y las barras de test largas, le estaba explicando esto mismo que os estoy explicando a vosotros, y me decía, sí, porque cuando me enciendo, cuando quiero decir algo, lo puedo decir a chillidos, pero nunca falto, letra pequeña. Nunca falto al respeto. Letra pequeña, son hiper respetuosos. Pero cuando me enciendo y me cabreo, lo puedo decir mucho a gritos y que la gente me escuche con intensidad lo que quiero manifestar. Pero sin faltar, ¿eh? La letra pequeña con barras de tres largas. Cuando me enciendo, que me cuesta mucho, pero cuando me enciendo, por mi boca sale todo porque quiero expresar compasión o expreso compasión o con determinación verbal, con cierta agresividad, sin el cierta, con agresividad, aquello que deseo, aquello que quiero, aquello que a lo mejor me estáis impidiendo conseguir. Y por eso necesito levantar la barra de la T y necesito hacerla larga y en no pocas ocasiones hasta gruesa. Necesito hacerme escuchar de una forma clara. ¿Por qué? Porque como normalmente soy esa hormiguita que no veis porque no doy ruido, no hago ruido, paso desapercibido, no quiero dar la nota, quiero pasar desapercibido. Normalmente la gente ante esas hormiguitas acaban olvidándose de sus necesidades, deseos y derechos. Y entonces, de cuando en cuando a ellos les viene muy bien recordarle al mundo que están ahí y que tienen su lugar, por supuesto. Dime, Antonio. Otro signo que me llama la atención es la, la, la veo una escritura muy dinámica, muy fluida, Muy fluida pero y muy creativa. nada, Más, muy des- más creativa que Marie Curie. Tiene los signos de la creatividad, perdona que te corte, Antonio. Los signos de la creatividad, acordaros, el antimodelo, variable, ingeniosa y movimentada. La ingeniosa es mucho más potente, que es uno de los grandes signos de la creatividad, en Rita Levi Montalcini que en Madame Curie. Madame Curie era como más sota caballo rey en el mejor de los sentidos, de eh, cojo la linde y sigo por la linde trabajando horas, días, esfuerzo, sacrificio, pero con una gran inteligencia, ¿vale? No, no escoger la linde hasta que se acaba la linde, porque sí, sino todo eso con un gran procesamiento, un gran trabajo detrás. Rita Levi Montalcini tiene muchos signos de creatividad y tiene un nivel de movimentada mayor que Madame Curie. Y eso implica que su gran creatividad es mucho, es, es mayor. Tiene una creatividad que ronda ya la genialidad, o bueno, no que ronda, que ya está dentro de la genialidad. A Marie Curie no hablaría de ella como un genio creativo, hablaría como un genio heroico en el mejor de los sentidos, por su tenacidad, por su perseverancia, por su gran inteligencia en seguir un patrón, en buscar algo y en hacer cientos de miles de experimentos que le llevaron la vida para conseguirlo. Rita Levi Montalcini tiene esa determinación, tiene toda esa inteligencia, pero es una hormiguita creativa, es una hormiguita que va haciendo, recogiendo desde más aspectos, desde más sitios para llegar al fin. No sé si me acabo de explicar adecuadamente. sí, pero a lo que me refería yo, además de todo eso, es esa desligada tan por encima de la media y sin embargo no da sensación de ser una letra estática, al contrario. Eso es lo que más me sorprende de la... Efectivamente, este es de los pocos casos que veremos donde la escritura desligada
no resta la habitual fluidez que restan las escrituras desligadas. La escritura desligada es por el simple acto de levantar el útil del papel cada vez que realizan una letra, es un signo que está perdiendo fluidez de la escritura y está mermando la ley de la practicidad de la grafía. Al mermar la ley de la practicidad de la grafía, al levantar el útil, el sujeto pierde fluidez. Es de los muy pocos casos donde su dinamismo gráfico eh, mm, mm, pierde fluidez porque no puede ser de otra forma, no sería ir contra las leyes físicas de la escritura, pero no le resta lo que en casi todos los casos ocurre, que es que resta significativamente en la fluidez de la escritura. Ni siquiera le resta tanto las barras de test esas que apuntabas antes, que son exageradamente largas. Y claro, eso resta fluidez. ¿Por qué? Porque si me paso todo el tiempo haciendo este trazado, todo este tiempo no estoy enlazando las letras, no estoy avanzando. Tengo que retroceder para seguir avanzando. Pero fíjense, gente, fijaros cómo lo que hace es que vincula la letra T de dos maneras a dos alturas. La vincula en la zona inferior, es decir, la liga con la letra siguiente y además hace la barra de la T lejos, larga, larguísima, ¿vale? Pero lo hace con frecuencia, no lo hace siempre, pero lo hace con frecuencia. Vemos aquí también la está vinculando en la zona inferior y demás. Y eso le da tofudez, porque es la barra de T doble. La barra de T doble da personas que son un poco obsesivas, que cuando se ponen en modo explicarte algo, te lo repiten 60 veces. Bueno, pues tiene este pequeño defecto, Rita Levi Montalcini, pero les da tofudez y les da mucha constancia en alcanzar lo que quieren, porque es un signo de ansiedad que hace que ponga dos veces la barra de la T, porque lo que estoy haciendo es dar una doble constancia o una doble seguimiento a ese pensamiento mío que se está proyectando hacia el otro. Dime, Antonio. Yo creo que en este caso es muy importante el ambiente gráfico, que es, como has dicho, movimentada, y que precisamente los rasgos que podrían ser negativos, en este caso no son tan negativos como en otro tipo de escritura. Por completo de acuerdo. Por completo de acuerdo. Y esto pasa muy pocas veces, pero claro, pasa en la gente como viventada. Estamos hablando de un nivel de genialidad. Estamos hablando de personas que son las raras, las raras avis en el mundo. O sea, escrituras movimentadas nos encontramos poquísimas. De hecho, el debate que tenemos Antonello y yo cuando hablamos de los signos de la creatividad, yo quiero explicar los signos de creatividad como ABIN, antimodelo, variable, ingeniosa y movimentada. Y Antonello dice, no, vamos a dejarlo en ABI, antimodelo, variable e ingeniosa. ¿Y por qué no quiere poner movimentada? Dice, porque son cuatro gatos los que la tienen. ¿Para qué le vamos a explicar a la gente la movimentada si verdaderamente no se van a encontrar casi nunca una movimentada? No es por no explicar la movimentada, sino por darle el valor porcentual que realmente tiene. Y es que, claro, son cuatro gatos. Pero si te pones a analizar las escrituras de los premios Nobel, esos cuatro gatos se convierten en el 80% largo. Dime, Antonio. Sí, no, simplemente para decir a la gente lo que era la movimentada. Es los signos, digamos, más fuertes de la inteligencia. Poco más. Sí, es cuando una escritura es exageradamente fluida, no vale una fluida en la media, ni siquiera una fluida alta, tiene que ser una fluida enorme. Recordad que para la fluida tiene que estar las tres larguezas más ligada a brincos, divergente y contorsionada, o una escritura que verdaderamente veamos que fluye abiertamente, como apuntabas tú muy bien antes, hacia la derecha, avanzando hacia la derecha. Luego tiene que tener poderosos brincos, tiene que ser poderosamente variable también y tiene que tener una contorsión también poderosa.
pero no es un rasgo la contorsión que tenga que estar siempre, ¿vale? La contorsión puede aparcarse de la movimentada en gente que, por ejemplo, lo suple con estas paralelas. Cuando mi vida se enfoca a un objetivo y todo en mi vida está enfocado a ese objetivo, que lo vemos también en los políticos. Para alcanzar el poder les viene de lujo, pero en los grandes científicos también nos da una determinación que es verdaderamente fantástica. Mientras que los políticos tenemos el problema, en ellos lo convertimos en una gran ventaja para la humanidad. Dime, Antonio. Sí, ¿y qué me puedes decir sobre la desligada esta que provoca que tenga un interletra un poco más ancho de lo normal, ¿no? No, no, la desligada no genera un interletra más ancho de lo normal. Lo que ocurre es que percibís el interletra más ancho o lo veis de forma más fácil. La desligada no genera el interletra, pero lo veis mucho más fácil. Y sí, Eso, verdaderamente el interletra de Rita Levi Montalcini es absolutamente fantástico, propio de la simpatísima que era. Si te lees las entrevistas que le hacen, siempre te acabas sonriendo o riendo, y si las ves en vídeo y si sabes italiano, aún te lo pasas mejor, porque es muy rápida, es muy ingeniosa, es muy chispa, diríamos en España, ¿no? Que tiene mucha chispa. Y esa mujer mayor que no le cabía una arruga más en la cara, con esos ojos maravillosos, con esa simpatía y esa vitalidad absolutamente fantástica, te enamorabas de ella cuando hablabas, lo está en ese interletra ancho, pero como muy bien apunta Antonello, o se apunta desde la escuela y apunta muy bien Antonello, el interletra ancho es el campo, es la expresión de la generosidad, pero también de la abertura al otro. Y un gran investigador, por eso os decía antes que era más rica en lo genial creativo Rita Levi Montalcini que Marie Curie, porque tiene un interletra anchísimo y da la abertura al otro, a escuchar al otro, a aprender del otro, a no enfocarme a lo mío, solo lo mío, con lo mío y seguir con lo mío, que te da el genio creativo, sin lugar a duda, de Marie Curie. Pero aquí hay una escucha más activa, hay una escucha más de recojo de información de aquí, recojo información de allá. La pena es que ese nivel de ligazón no sea aún mayor para que todo eso lo conecte de una forma cuasi perfecta. Estamos ante una mujer verdaderamente sensacional y nuevamente, fijaros, también con rifos de la independencia. También con rizos de la independencia en su escritura. Me decías antes y me preguntabas por aquellos signos que se parecen a la otra, en las dos genias creativas. La letra paralela, el rifo de la independencia, son dos rasgos importantes y, por supuesto, la enorme fluidez. Y sin querer desmerecer a Marie Curie, como tú apuntabas antes muy bien, el tamaño de su escritura es bastante más grande que el de Rita Levi Montalcini. Conseguir escrituras grandes y fluidas, como lo de Marie Curie, es mucho más complicado que pequeñas y fluidas. ¿Vale? Por lo tanto, también ahí tenemos un plus importante en la inteligencia de Marie Curie, que nunca lo he desdeñado. Os he dicho que era una mujer de una inteligencia absolutamente bárbara, pero una forma de trabajar distinta. sí, simplemente una aclaración que la desligada, que la letra, el interletra es ancho puede existir, y de hecho existe también en letras ligadas, que no es que Claro. sea desligada signifique interletra ancho, No, simplemente que, sí, por si hay sí. algo. No, no, pero está muy bien la aclaración que haces y la que antes apuntabas, porque normalmente la gente se queda, no, al ver desligado, en habitual te dicen, no, el interletra es ancho. No, 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 no. No tiene nada que ver ser ligado o desligado para el interletra. Lo único que tiene que ver
y me ha servido muy bien tu aclaración, tu aporte y tu aclaración en que se ve mucho más fácil el espacio interletra de los desligados que de los ligados. Bueno, se ve mucho más fácil si no sabes medirlo, en realidad. Porque si sabes medirlo, no hay dificultad en uno y en otro. Fijaros la ingeniosidad que manifiesta en algunos trazos, que es verdaderamente fantástica. A mí me encanta esta letra. El único problema es la desligazón. Pero que tampoco es tan exagerada, ¿eh? Las hemos visto del 100%. Aquí no habría del 100% porque tiene algunas ligazones súper ingeniosas que ya sabéis que en nuestro sistema marquesiano valen por dos. Por lo tanto, sí es una escritura, como tú apuntabas antes muy bien, dominantemente desligada, pero no es una desligazón del 100% ni de lejos. No, porque como dices, hay muchas barras de las T dobles que eso Que de vale pronto el ya. doble. Y luego el vínculo, por ejemplo, aquí. O sea, Sí. este vínculo es súper ingenioso que también vale por dos, aunque no sea una barra de la T doble, o ligada, perdón. Por lo tanto, también tenemos y hay palabras que tienen un nivel de ligazón verdaderamente precioso. En lo ingenioso de cómo lo liga, ¿vale? No es una desligada preocupante de las desligazones del 80 al 100%, pero es desligada. Pues con eso lo dejaríamos ahí. Eh, Dejamos el campo abierto bueno, primero disculparnos porque los medios técnicos hoy Internet nos ha dado la espalda. Y no hemos podido solucionarlo porque no nos ha dejado. Vais a ver la conferencia en diferido, pedidos disculpas y Antonio os explicará nuevamente todo lo que para ganaros el libro ese fantástico. Daros mil gracias por acompañarnos en estas conferencias. Esperamos aportaros lo máximo posible en nuestra pasión por la psicología de la escritura o grafopsicología y saber que estamos con vosotros nuevamente el mes que viene. No recuerdo qué tratamos el mes que viene. La espiritualidad. La espiritualidad. Muy bien. Semana Santa. Pondremos ahí los signos de espiritualidad y pondremos alguna letra de, de gente tremendamente espiritual. Por cierto, antes lo estaba pensando mientras veíamos la escritura de Rita Levi Montalcini y de Marie Curie, que ellas tienen en la zona superior un desarrollo enorme. Marie Curie tiene aún más desarrollo en la zona inferior, como le pasa también a nuevamente otro signo que acompañan a ambas, a Rita Levi Montalcini. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la encumbrada, esas proyecciones hacia la zona superior, que me indica que tengo ideales, que trasciendo de mí, que busco el anhelo, pues, en Marie Curie, el deseo de la Polonia libre, de los rusos y de alcanzar una patria unida y libre de los rusos, el deseo por ayudar a los soldados, el deseo porque su ciencia generada ayuda a la gente normal, a todo el mundo. Y en Rita Levi Montalcini tenemos esa pasión por la ciencia, por la divulgación. Y me quedo con una palabra de Rita Levi Montalcini que me encanta, que dedica a todas las mujeres. Después de siglos de inactividad, las mujeres jóvenes pueden ahora mirar hacia un futuro moldeado por sus propias manos. Y es gracias a Rita Levi Montalcini, y es gracias a Madame Curie, y es gracias a tantísimas mujeres que han soportado la cultura machistas, que se han enfrentado a todos aquellos, esos rizos de la independencia que tienen ambas, ese deseo de ser libres, ese enfocarse con determinación
hacia un objetivo que, por cierto, también lo tiene nuestra Clara Campoamor, en muchos aspectos una escritura muy parecida a la de ellas dos, y que están hablando de ese grupo de mujeres valientes, inteligentes, capaces, que buscaron con anhelo su objetivo y que el mundo machista les puso todas las trabas del mundo, pero ellas dijeron que no y triunfaron sobre él. Honor y gloria a ellas, gracias a todas las que han venido antes para ponerla a las nuevas generaciones de mujeres mucho más fácil el camino, aunque aún hay mucho por andar. Muy bien, Rafa, muchas gracias. La verdad es que ha sido impactante conocer hasta tanto detalle, simplemente con la escritura, la personalidad de estas dos científicas. Recordar también, como hemos tocado un poco el tema de grafopatología, que en mayo, 9, 10 y 11 de mayo, tenemos un congreso dedicado exclusivamente a ver la enfermedad en las letras. En nuestro canal de YouTube pueden encontrar toda la información de cómo apuntarse o cómo pedir información. Como hemos dicho, el mes que viene, el 23 de abril, vamos a hablar sobre la espiritualidad. Ujú. Y yo creo que de momento vamos bien. Deciros que gracias por todos vuestros apoyos, compartir el vídeo para que mucha gente pueda disfrutar y aprender de la grafopsicología. Y cuanto más gente nos conozca, mejor para todos. Cualquier comentario lo podéis poner en el chat y en cuanto se pueda, pues os contestamos. Cualquier duda, cualquier sugerencia, aquí estamos para ayudaros. Muchas gracias, Rafa, y nos vemos en el próximo capítulo sobre la espiritualidad. Un saludo. Un saludo muy fuerte. Muchas gracias. Gracias.